Desde Hartford, Connecticut, le traemos el programa La Hora de Fe con la reverenda Julie Ramírez y la participación de la iglesia Templo Fe. Bienvenidos a La Hora de Fe. La Biblia dice: por lo tanto os digo que cualquier cosa que pidiereis en oración, creyendo que la recibiréis, os vendrá. Pero pedid con fe, no dudando. Y ahora le traemos La Hora de Fe. Bienvenido a su programa La Hora de Fe. Les saludamos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestra iglesia Templo Fe, que hace posible sábado tras sábado esta programación. Gloria al Señor. Hoy yo quiero hablar sobre el tema instrumento escogido me eres. Instrumento escogido me eres. En el capítulo 13 y el verso 1 y 2. Capítulo 13 del libro de los Hechos, el verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llama Niger, Lucio el Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Me creo, amados hermanos, que Dios llama, de dos maneras a una persona para trabajar en su obra. Lo llama audiblemente. No conozco tantísimas personas que me han dicho que Dios lo ha llamado y que ellos oyeron la voz del Señor. O lo llama por circunstancia, por necesidad, como sucedió conmigo a pastorear esta iglesia. Después de unos cuantos años aquí trabajando por el Señor, Dios determinó de que yo me quedara como pastor de la iglesia Templo Fe. Y ahora, hablando a ustedes, usted se encuentra trabajando por el Señor. Y al estar allí tiene que entender que eres responsable de la doctrina que quedará plantada. Lo que usted enseña, lo que usted predica, cómo usted da la clase bíblica. Y tres cosas vemos que envuelve el llamado del Señor que Dios le hizo a Bernabé y a Saulo. Lo primero, que eran santos. Y Dios llama solo personas que son santas. Lo segundo, que los llamó porque ellos eran embajadores. Y lo tercero, Dios le dejó entender de que ellos iban a ser mártires. Porque cuando leemos en las palabras en Hebreo 13:2, dice: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten la tensión, la palabra, los he llamado. Y vuelvo a decirle a usted, óigame bien, que Dios te ha llamado a ti para que usted sirva en algún ministerio, algún trabajo o alguna responsabilidad. Encontramos que el verso dice que Dios llamó a Saulo, pero no menciona que Dios llamó a Bernabé, aunque entendemos que Bernabé también tuvo el mismo llamado. La Escritura dice que deben aquel que trabaja por el Señor, que ministra al Señor, que debemos de ser santos. Hechos 9:15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. La Escritura dice que yo los he separado
usted que da clase, usted que enseña en la escuela dominical, usted que predica, usted que es líder en la iglesia, tiene que entender que ha sido porque Dios te ha separado. Pablo dice que fue separado o apartado desde el vientre de su madre. Desde ese momento, él quiere ir hacia atrás y entender de parte del Señor que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. En la clase de los catecúmenos, yo le hice una pregunta. ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo santifica? Y cuando el Espíritu Santo nos santifica, quiere decir que nos separa, que nos aparta y sobre todo que nos hace santos para la obra del Señor. Ustedes saben, como yo también, que Dios demanda santidad en nuestras vidas. Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Usted es una persona santa. Usted no se puede envolver con las cosas del mundo, por más que creemos que lo podemos hacer. Somos santos para el Señor. Hebreo 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, oiga bien, nadie verá al Señor. Así pues, si usted no es una persona santa y no se guarda en santidad, hay posibilidad que usted no va a ver al Señor. ¿Saben que nuestras iglesias tienen que ser separadas? Y estoy hablando de nuestras iglesias, de nuestro movimiento, de todos los movimientos cristianos. Posiblemente tendremos mucha gente, pero no hay poder si no hay santidad en esa iglesia. Tenemos que mantener, como sabemos, nuestros edificios santos, porque somos embajadores de Jesucristo, gloria a Dios. Leyeron el verso en Hechos 9:15 que dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y quiénes son gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién me pudiera decir? Nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, gloria al Señor. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten, amados hermanos, la Biblia dice que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza a los hombres y Jesucristo los bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Usted me pregunta, hermana Julie, pero yo no creo que yo voy a ser mártir. Bueno, en este país, gracias a Dios, por el gobierno, por el cuidado, porque ha sido un país que se levantó con las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero en otros países, y todavía hay un programa y un magazine que recibimos mensualmente que menciona a las personas que han sido y que son mártires. En otras palabras, los matan por causa de su creencia. Los pone en la cárcel, los torturan. Y nuevamente gracias porque eso no sucede a nuestras vidas. Aún así, la Biblia enseña que Dios le dijo a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los ministros son mártires. Y quiero inyectar aquí que quién sabe no somos mártires porque nos matan. Pero miren, hermanos, nos matan a veces con sus palabras, con sus opiniones, con cosas que dicen de nosotros los ministros. Y Pablo lo dijo, que cada día muere por causa de esta situación. Esto es parte de ese llamado. Pero
Pablo decía que se gloriaba en los sufrimientos. Así pues yo me glorío en ese sufrimiento cuando oigo que alguien me dice: hermana Julie, ¿oíste lo que dijeron de ti? No lo he oído, pero ahora tú me lo estás diciendo, pero levanto mis manos y me glorío en el Señor que estoy sufriendo por la causa del Evangelio de Jesucristo. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Pues él era mártir, todos los días moría por las cosas que le sucedía a este hombre de Dios. Noten en 2 de Corintios 11:23 hasta el 29, pregunta Pablo y dice: ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De judío 5 veces recibí azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como en alta mar, y en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez. Él hace la pregunta: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Y además de otras cosas, de mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Qué ejemplo lindo tenemos en Pablo, ¿verdad? Que un ministro, una persona que ha sido llamada para predicar el Evangelio, enseñar la palabra del Señor, tenemos este ejemplo tan lindo, porque él habla del sacrificio de él para poder alcanzar las almas del Señor. Pablo amaba mucho la iglesia, especialmente aquellos que nació entre un pueblo nuevo. Y ahora Pablo se encuentra escribiendo esta carta con el propósito de que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en su espíritu. Y está hablando ahora de los gentiles, porque Pablo empezó a predicar entre los judíos, pero le rechazaban, le decían que él era un impostor, y por esa causa decidió de dejar de predicar y tratar de ganar los judíos para el Señor, y se fue predicar entre los gentiles. Y gracias a Dios, porque usted es un gentil y yo también, y las buenas nuevas llegaron a nuestros corazones, gloria al Señor. Y qué bueno es cuando uno nos anima. Lo primero que Pablo explica para animarnos es que esto es un misterio. Él no puede entender por qué el Señor incluyó los gentiles, porque sabemos que tras la palabra del Señor, especialmente en el Viejo Testamento, leemos que el corazón de Dios estaba ahí, que el corazón de Dios quería bendecir a su pueblo y ganarlos a ellos para Él. Pero el pueblo judío dio sus espaldas. Y como dije ahorita, gracias a Dios que dio su espalda, porque a dar las espaldas a Jesucristo, oye, Cristo dio una vuelta para ganarnos a nosotros para con Él. Gloria a Dios. ¿Y qué fue revelado por revelación a Pablo? Efesios 3:3 dice que por revelación fue declarado en misterio a Pablo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es un misterio.
¿Por qué fuimos incluidos? Es un misterio. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? Es un misterio, gloria al Señor. Y fue escondido desde los siglos hasta los siglos. Y como dije ahorita, ¿y cuál es ese misterio? Oiga bien, Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de Jesucristo. Así pues venimos a ser parte del cuerpo de Jesucristo, parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es ahora responsable a dar a conocer este misterio? ¿Quién es responsable? Ahora, desde 2000 años atrás hasta el día de hoy, ¿quién es responsable de dar a conocer este misterio? Tenemos que gritarlo en alta voz y decir: la iglesia de Jesucristo, somos llamados a proclamar las buenas nuevas del Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios guardó esto para la iglesia. Él se lo podía revelar al pueblo judío, pero ellos no querían saber de esto. Ellos no querían saber del Evangelio de Jesucristo, porque se recuerden que ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero Dios lo guardó para nosotros, para la iglesia. Y gracias al Señor por eso. Segundo, Pablo dobla rodillas para pedirle a Dios que la iglesia le sea fiel. Es algo grande lo que Dios le ha dado a la iglesia de Jesucristo. Si Dios no te hubiese tenido a ti en mente, amados hermanos, hoy día usted no estuviera sentado aquí escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Tercero, 5 cosas debe hacer la iglesia. Primero, en el Evangelio debemos de ser fortalecidos. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Segundo, la Biblia dice que debemos de ser arraigados y cementados. ¿Cómo? Si Jesucristo habita por fe en nuestros corazones. ¿Jesucristo habita en su corazón hoy? ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Seguro. Y habita porque eres cementado con esa fe tan linda. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que sea arraigado y cementado en el amor. Pablo también nos dice que somos capaces de comprender este amor. Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero tenemos que estar arraigados y cementados. Pídele al Señor que le dé ese poder para estar arraigados y cementados. Efesios 3:20 dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Iglesia de Jesucristo, debemos de darle gloria al Señor, porque Efesios 3:21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Dele a Él, amados hermanos, lo que Él necesita. ¿Y qué Él necesita? ¿Y qué el Señor desea? Sus alabanzas, su adoración,
su servicio. Oye, porque si la iglesia no le da ese servicio y esa adoración a Él, pregunto, ¿quién se la va a dar? ¿El pecador de afuera? ¿Aquel maldiciente? ¿Aquel, como yo le estoy diciendo, tras los meses, la cantidad de tatú que tienen las personas que marcan su cuerpo? La Biblia dice que estos cuerpos son santos. Estos cuerpos han sido separados para con el Señor. ¿Y quién es usted de marcar ese cuerpo que le pertenece al Señor? Y yo se lo he mencionado, amados hermanos. Yo he visto cristianos, mire, aún algunos miembros de esta iglesia que marcan su cuerpo. Ese cuerpo le pertenece al Señor. Ese cuerpo no es suyo. Cuando usted se convirtió, ese cuerpo Dios lo tomó para que fuera de Él y que Él pudiera habitar adentro en su espíritu. Él merece todo lo que nosotros tenemos, la adoración, el servicio. Lindo sería que usted pudiera ser constante en su devoción y en su dedicación. Yo le preguntaría a usted en esta tarde, ¿cuántos de ustedes le gustaría ser un Billy Graham o un Oral Roberts? Me creo que algunos levantarían sus manos para decir, hermana Julie, yo quiero ser un Oral Roberts, un Billy Graham, para poder predicarle en el mundo entero. Y lindo que pudiéramos tener esa dedicación. Pero oiga, la dedicación en sí es aquí en la iglesia Templo Fe. Su dedicación es aquí, maestro de la escuela dominical, presidente de las sociedades, oye, miembro de nuestra iglesia, para poder Dios usarle para su honra y para su gloria. Ministros, siervos del Señor, instrumento que el Señor le ha escogido a usted. Yo le invito y le pido que usted le sea fiel hasta el fin. Le estaba diciendo de mi hermano hace poco que me llamó recién otra vez y me dice, ¿tú me puedes decir que es un milagro? Y yo le dije, bueno, un milagro es que Dios, si una persona está enferma y se ore por esa persona, Dios lo sana. Algunas veces lo sana instantáneamente, otras veces lo sana lentamente, progresivo. Y me dice, ¿y tú sanaste a alguien? ¿Hiciste un milagro? Y yo dije, bueno, hemos orado por personas que Dios ha hecho un milagro. Y le expliqué. Yo le había una hermana, y hay una hermana en nuestra iglesia que sufría de dolor de cabeza, migraña, por años. Y la hermana pasó y pidió oración y oramos por ella y recibió sanidad instantáneamente. ¿Tú puedes orar por mí? Y ustedes saben la historia porque han estado aquí. Han oído mi testimonio. Y me dice, ¿tú puedes venir acá, a mi casa, a Florida? Y bueno, no puedo ir ahora porque estamos atendiendo a una hermana muy querida de Guatemala. Pero tan pronto la hermana regresa a su país, voy a hacer un viaje para ir allá y poner mis manos sobre ti, orar por ti. Oiga, Él está entre la vida y la muerte. Y tan curiosamente que la gente esperan hasta que están casi para morir. No quieren saber del Evangelio. No quieren saber de las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero cuando viene esa necesidad de salvar su vida porque están a punto de morir,
Y ustedes me han oído que Dios le ha extendido los años de vida a mi hermano al menos 5 años. ¿Podrá el Señor extenderle la vida más? ¿Darle más años? Seguro que sí. Así pues, esta es la fe. Este es el llamado que Dios le ha dado a la iglesia. Anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, porque cuando hablamos en otras lenguas, dice Pablo, no estamos hablando con los hombres, sino estamos hablando con el Dios vivo y verdadero. Y eso es lo lindo y lo bello. Y estoy deseosa poder ver y salir a poner mis manos sobre mi hermano. Que aunque ustedes que han estado presentes en el culto de oración hemos hecho eso mismo, han puesto sus manos sobre mí como que están orando por mi hermano. Y hemos creído que Dios le ha visitado, pero aún así Él quiere sentir las manos de su hermana. Así pues, voy a salir, voy a ir a Florida, voy a ir a las playas. No. Y le voy a decir a mi hermano, venga acá, mire, estas manos pueden extender la vida tuya, porque la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y que sanarán. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Thank you, Jesus. Por lo tanto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le invitamos, sintonice todos los sábados a las 10 de la mañana para la hora de fe. Traído a usted por la Iglesia Templo Fe.